Bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de una elección que acaba de pasar y no es la mexicana, es la de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue una elección intermedia, pero que yo quiero que hoy aquí en Observatorio nos ayuden a entender qué es lo que estaba en juego, qué fue lo que pasó, qué interpretación dar a los resultados, qué le supone al gobierno de Estados Unidos esta elección para los 2 años que siguen y qué impacto tiene también para México este resultado electoral. Pero empecemos por lo primero. ¿Qué estaba en juego, Hazel? Mira, en las elecciones intermedias está en juego el Congreso, sobre todo la Casa de Representantes, los 435 miembros de la Casa de Representantes. 435, que serían el equivalente a nuestros diputados. A nuestros diputados, okay. Así es. Ellos todos son sujetos de reelección, entonces ya sea que fueran todos reelecciones o nuevas elecciones, si es que alguno se retiraba, todos estuvieron en la boleta, además de 1/3 del Senado. 1/3 nada más del Senado. Del Senado, son 100 senadores en total, hubo competencia, me parecen 35, para 35 senadurías, por un par de elecciones especiales, y algunos estados tuvieron también elecciones para gobernador, además de interesante algunos temas que estuvieron en las boletas de los estados, como fue en varios de ellos evaluar cómo se van a dibujar las líneas distritales después del censo del 2020, lo cual es muy importante porque tiene repercusiones para lo que pasa después eso nos lo vas a tener que explicar en unos minutos. En la Casa de Representantes después del 2020, ¿no? Okay. Entonces, estas son todas las elecciones que estaban. Cámara de Representantes, que nosotros diríamos diputados, 1/3 del Senado, algunas gubernaturas y algunas preguntas relevantes sobre las cuales el día de las elecciones la gente puede opinar en una consulta. No, son votaciones vinculantes, así es. Son vinculantes, lo que se resuelve ahí. Pero son estatales. Buenísimo. José Luis, a ver, desde el punto de vista del presidente de los Estados Unidos, o sea, ya desde la perspectiva más política, ¿qué es lo que se jugaba el presidente Trump en esta elección? Bueno, era un referéndum sobre la gestión de Trump en un contexto de gestión política muy polémica, a todas luces además, polémica por los discursos, polémica por la narrativa, polémica por el tema de las fake news, polémica por muchísimos de los temas y del estilo y la manera en como Trump había tocado los grandes temas de la vida nacional, interna. Ahorita tiene serios problemas, hay gobernaturas que estuvieron muy disputadas, muy complicadas, en este momento Florida, para no ir más lejos, está en disputa. Todavía no se resuelve. Todavía no se resuelve, ahora sí que es voto por voto, porque hay una ley en Florida que dice que cuando tienes menos del 50% o el 0.50 de diferencia en la relación entre los dos candidatos, en este caso los dos candidatos a gobernador y a senador, tiene que haber recuento, y cuando hay 0.25 con más razón. Entonces ahorita tenemos una diferencia muy estrecha. Florida es uno de los ejemplos de cuán disputada estuvo la elección, en la elección de los 435 diputados en la Cámara Baja, de los cuales el Partido Demócrata idealmente tendría que haber conseguido solo 25 para obtener la mayoría, ya lo superó, probablemente llegue a 35, hay que ver, en este momento son 2.35 para el Partido Republicano, 2.18 para el Partido Demócrata. Si esa mayoría es invertida, vamos a tener una Cámara de Diputados que le va a disputar al presidente muchísimos temas. El tema de la salud, el tema de la educación, el tema del muro, el tema de la frontera, el tema de los DACA y los Dreamers, y el tema, desde luego, del futuro de la gestión a partir de la investigación de la trama rusa que lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller, al cual los demócratas quieren blindar, sobre todo ahora que Jeff Sessions fue despedido virtualmente por Trump, el exfiscal general. ¿No? El exfiscal general del país, luego después además del resultado electoral. A ver, ya nos lleva José Luis por una senda que te quiero hacer la pregunta, Hazel. ¿Qué tan poderosa es la Cámara de Representantes ahora con mayoría demócrata, es decir, con mayoría opositora al partido del presidente, cosa que no tenía hasta ahora? Es decir, ¿qué puede hacer? Ya nos puso temas José Luis, pero a ver, en realidad, ¿cuántas diques, obstáculos le puede poner la Cámara de Representantes a un presidente en Estados Unidos? Mira, creo que tiene una que es muy importante y es el tema del presupuesto. La Casa de Representantes, no hay una Cámara de Origen y una Cámara Revisora, el procedimiento se lleva en ambas cámaras, pero sí es la primera que revisa las leyes económicas. Entonces, el presupuesto pues es el programa de trabajo del presidente.
Hasta ahora ha tenido algo de enfrentamientos el presidente Trump y lo tuvo el presidente Obama. Estados Unidos tenía casi 8 años sin tener un presupuesto real, se habían estado haciendo resoluciones temporales y es muy probable que siga esa tendencia. ¿Por qué es importante? Pues porque no te deja hacer lo que quieres hacer. Creo que lo más importante para la relación con México será el muro, ¿no? O sea, no va a haber o no veo a los... Una asignación presupuestal. Así es, para el muro. Entonces, creo que eso va a ser lo más importante. Por ahí se ha mencionado el tema del juicio político, del impeachment, lo cual, la verdad, yo no creo que vaya a suceder. Sí es cierto que la Casa de Representantes tiene un papel importante en ese proceso del juicio político. La Casa de Representantes sirve como el gran jurado, el que evalúa si hay causa probable o no. Pero después tendría que pasar al Senado, en donde se decide. Y ahí tienen mayoría los republicanos. También es un hecho que aquí hay un tema de política partidista y que no hay un líder fuerte ni en el Partido Demócrata ni en el Partido Republicano que contrarreste el liderazgo de Trump, que pudiera, digamos, salir adelante después de un procedimiento de juicio político. Entonces, los obstáculos, el obstáculo principal que veo es el del presupuesto, que es bastante. Y que la verdad además es en donde, o el que da apertura para que los diferentes grupos de interés vayan a visitar al Congreso y lleven su agenda al Congreso, ¿no? Entonces, habrá que ver qué propone el presidente para los siguientes 2 años y habrá que ver cómo responden los representantes. José Luis, tú ponías un tema sobre la mesa que tiene que ver, digamos, con algunos de los aspectos que tocaba ahora Hazel, que es esta destitución, destitución del fiscal general al pocos días después de la elección. ¿Cómo interpretar políticamente? ¿Qué significado tiene en Estados Unidos esa figura? ¿Y por qué podemos hacer, si es que podemos hacer, una relación entre el resultado electoral y la decisión de removerlo? El fiscal general fue la bestia negra de Trump, Jeff Sessions, a pesar de que es uno de los trumpistas más conspicuos que ha tenido la administración de este gobierno, de Trump. Sin embargo, él se recusa desde el primer momento a ser parte activa en la investigación de la trama rusa que le encomienda su subalterno, el fiscal adjunto, a Robert Mueller. Este fiscal especial está haciendo una investigación a fondo que presumiblemente ya tiene en la mira a Donald, el hijo mayor, más otros colaboradores muy importantes de Trump y el mismo Trump. La acusación presumiblemente es que mintieron bajo juramento sobre la reunión con los rusos para desprestigiar a Hillary Clinton y en consecuencia deteriorar su campaña y el impulso que traía la campaña en ese momento. Y es eso, el mentir bajo juramento que en Estados Unidos tiene. En Estados Unidos de todos lados lo debería tener, pero tiene una relevancia muy importante. Muy fuerte, muy fuerte. Entonces Jeff Sessions era el obstáculo para que esto ocurriera. Whitaker, que es el sustituto, que era el jefe de asesores de Sessions, es un tipo que incluso en CNN publicó de manera muy reciente una declaración en el sentido de que Mueller estaba pasando la línea roja de la investigación y estaba convirtiéndola en una casa de brujas, así literalmente, witch hunt, lo cual es muy serio, porque un procurador no toma partido, un procurador vigila que el debido proceso se lleve a cabo en forma adecuada. Te voy a interrumpir 30 segundos, porque eso nada más para traerlo al caso mexicano. Sí. Por eso queremos un fiscal autónomo. Bueno, tú lo dices, lo has dicho. Lo que se espera nosotros es queremos un fiscal autónomo también. Que los fiscales no respondan a la línea de mando del presidente en turno. Pero ahí está precisamente el problema, Pedro. Trump ya le está tirando línea a Whitaker. Sí, de alguna manera directísima ya, o sea... Sí, está perdiendo autonomía por la vía política, una figura que debería de ser autónoma. Sin ningún empacho, porque además el fiscal general de Estados Unidos, si existe una figura autónoma, igual que la Suprema Corte, como el componente de 9 personas que están comprometidos con la ley, digamos, con la Constitución de Estados Unidos, el fiscal tiene que ser neutral. No sirve a los intereses del presidente en turno, sirve a los intereses de la nación, entonces, y de la justicia. Aquí tenemos un problema serio. El hecho de que Trump esté mandando línea al fiscal general nos habla mucho de cómo quiere que la investigación se conduzca. ¿Sí? ¿Qué puede traer como consecuencia? No necesariamente que la investigación se interrumpa, sino que, porque sería obstaculización que de justicia, que es penada, ¿no? Es penada y además agrava la responsabilidad del propio Trump dentro del proceso, sino la limitación de la investigación
aunque ya en este momento, en sus últimas etapas, yo creo que ya tiene el informe prácticamente escrito, Robert Mueller. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a haber una confrontación. La Cámara, yo creo que va a ser la primera confrontación, independientemente de que el impeachment ocurra o no ocurra, proceda o no proceda políticamente, lo quieran o no lo quieran, ¿no? Hay que ver cuál es el balance de fuerzas como para que eso ocurra, pero sí va a haber una confrontación con la Cámara de Diputados, a la cual ya amenazó de que será la guerra en caso de que la Cámara lo investigue. Ok, entonces sí hay una relación política, también desde tu punto de vista, ¿sí? Por supuesto. O sea, ¿el resultado electoral determinó esta decisión? No es una casualidad que 2 días después de que fuera la elección, bueno, el primer discurso de Trump hacia los representantes es: no me toquen, ¿no? Sé que tienen mayoría, pero no se metan conmigo. La siguiente es pedirle a Jeff Sessions su renuncia. Y bueno, la verdad es que ahora está este fiscal o este procurador temporalmente, tendrá que nominar a uno. ¿Temporalmente? ¿No es definitivo? No, O sea, tendrá que hacer una, si es él, tendrá que nominarlo oficialmente o habrá que haber una nominación. ¿Ante quién? Ante el Senado, que tendrá que ratificarlo. Y entonces tenemos que pensar otra vez que hay elecciones en 2 años y que la gente se le olvida, o sea, pero puede ser una pelea de ver a quién ratifican y con qué compromisos lo ratifican, con un Senado que aunque los republicanos tienen mayoría ahora, todavía quedan 2 competencias que están en veremos. Si esas 2 competencias la ganan los demócratas, tendrán 51-49. Y siempre habrá uno que otro senador republicano que no vote con los republicanos, entonces o sea, tampoco... va a quedar el Senado también muy cerrado en números y eventualmente con un tránsfuga, digamos, de un lado a otro. Así es, depende quién esté sujeto a reelección, depende cómo esté el electorado local. Yo creo que una de las características principales de esta elección, aunque trataron de hacerlo de temas nacionales, se decidieron más que nunca de manera local. No es casualidad, o sea, el gran tema era la reforma de salud. Para unos fue importante haber perdido protección al haberse cancelado este mandato individual. Para otros fue un tema muy importante el hecho de que se hubiera adoptado Obamacare, hubiera subido las primas de los seguros. Entonces, el mismo tema tomó tintes muy locales en cada distrito. ¿Y tú dirías que ese fue uno de los temas que más gravitó en el resultado de la elección? Este es el tema que se consideró el tema número 1 que la gente la llevó a votar. El tema número 2 fue la migración. Y otra vez fue, por un lado, los que estaban en contra de la migración, los que creen que se tiene que detener la migración en la frontera y que tienen que utilizar cualquier medio. Y por otro lado, y en el otro polo, los que creen que se tiene que dar un acceso, que se tiene que considerar a los migrantes. O sea, no hay un punto intermedio, el mismo tema está dividiendo. El mismo tema tiene 2 interpretaciones. Así es, okay. Así es. Entonces, creo que veamos qué va a pasar con la investigación, veamos qué va a pasar con la nominación y eventual ratificación de un nuevo procurador general. Por supuesto que toca políticamente y creo que las consecuencias de esta elección, yo no diría que uno ganó y otro perdió. Lo más importante de esta elección es que dividió todavía más al país. Ese es el punto sobre el que quiero que regresemos. Vamos un corte y volvemos. Y lo que les quiero preguntar es su interpretación, obviamente la de ustedes dos, pero también lo que se ha visto en las interpretaciones de quienes han seguido la elección, que no nos permite saber quién ganó y quién perdió. Tal vez sí, pero el punto es que todo mundo ha disputado acá la victoria. Yo he leído articulistas que dicen Trump ganó o al menos no perdió, y he leído otros que han dicho definitivamente es una derrota para el presidente y los republicanos, y en el fondo creo, y coincido con Hazel, lo que hay es una profunda división que es de pronóstico reservado en un país tan importante como los Estados Unidos de Norteamérica. Pero vamos un corte y regresamos aquí a Observatorio Semanal. Quédese con nosotros que ya volvemos para seguir analizando esta importantísima elección, no solo para los norteamericanos, para el mundo y sin duda para México, que acaba de tener lugar en los Estados Unidos. Ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Semanal. Estamos hablando de esta importante elección intermedia en los Estados Unidos de Norteamérica, en la cual, al menos así parcialmente, tenemos que los demócratas recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes. Por el otro lado, el Senado quedó muy dividido, muy cerquita, porque solo se
jugó o solo se eligió un tercio de los senadores. En las entidades federativas, déjenme decirlo así, en los estados de Estados Unidos, las elecciones fueron sumamente disputadas, ¿no? Estuvieron muy cerradas, y los temas que gravitaron en esta elección, salud, migración, en realidad lo que nos dan es un mapa muy dividido de la opinión pública norteamericana. Bueno, con estos elementos que ustedes nos dieron en el bloque anterior, José Luis, te pregunto, ¿ganó o perdió Trump? Mira, hay que ver, el presidente es uno de los presidentes más impopulares que ha tenido la historia de los presidentes en Estados Unidos. Tiene un índice de aprobación que no sube del 45%. Dos, su posición ha sido antiislámica, antifeminista, anti-gay y antimexicana. ¿Qué pasó? Tenemos congresistas musulmanes por primera vez en la historia, una mayoría de mujeres muy importantes que se eligieron, un gobernador homosexual, ¿no? Que es uno de los cocos de Trump, y mexicanos que estuvieron y están presentes, y latinos que están presentes desde Nueva York, claro, y otros estados. Nada más para decirlo, cuando allá dicen mexicanos, en realidad dicen hispanos, latinos, digamos. Hispanos. Los llamados hispanos, claro, de los cuales mexicanos y puertorriqueños en este caso son miembros de la Cámara, aunque los puertorriqueños desde luego tienen otro estatus como latinos en los Estados Unidos porque tienen un régimen especial, pero es una Cámara compuesta por un conjunto de políticos que son precisamente los que se opone Trump. Son digamos, la alternancia más polarizante que puede tener un presidente, son precisamente estos personajes que acabo de mencionar, porque él representa ese antitodo, digamos. Entonces, de entrada yo diría que perdió. Ahora, por otro lado, en un momento en el que tú tienes una elección intermedia que te está poniendo un referéndum con miras a tu reelección en el 22, y al mismo tiempo con una investigación detrás que es muy parecida a la investigación de Watergate, cuando Archibald Cox llevó el caso como fiscal especial hasta las últimas consecuencias de Nixon, y tuvo que renunciar Nixon en los 70, pues, y pierdes la Cámara de Representantes, es una derrota política. Yo no lo veo de otra manera, mi lectura es esa. 6 gobernaturas son muy importantes, se recuperan un buen número de ellas para los demócratas y la Cámara de Representantes en contra. Yo creo que hay un clima político que en este momento, en efecto, la elección, como dijo Hazel, bien dicho, expresa una polarización ya existente. No es por primera vez que vemos la polarización, sino que la elección misma lo único que hace es manifestar una polarización en forma más cruda, si tú quieres, pero al mismo tiempo también más clara. Ya tenemos una numeralia. Sabemos quién va a estar en la Cámara en los próximos 2 años, quién va a estar en el Senado, reserva de que se definan estas 2 senadurías, incluida la de Florida, y veremos qué posibilidades tiene Trump, qué margen de maniobra. Pero yo sí siento a un Trump con margen de maniobra menor, un Trump con una confrontación y en una situación de depresión personal también clara, el haber corrido a Jim Acosta como el corresponsal de CNN en la Casa Blanca, el haber disputado con una afroestadounidense si es racista o no racista, una pregunta que tiene que ver con no cuestionar el racismo blanco por parte de Trump, y demás, la amenaza a los reacciones, digamos, reacciones muy virulentas que están llevando al presidente a perder el estilo. De hecho, ya lo había perdido en varias ocasiones, en esta ocasión lo pierde en forma más evidente. Creo yo que esta pérdida de compostura lo está llevando, nos está más bien mostrando un presidente que está debilitado. Hazel, a ver, tu interpretación. Yo no eso quería escuchar. Esté debilitado. Yo creo que esta elección, por un lado, tenemos que ver la historia de las elecciones intermedias. En general, los presidentes que tienen mayoría de su partido en el primer periodo y durante los primeros 2 años, ¿la pierden? Pierden, y en general, los números, ¿no? Los estadounidenses son muy buenos para hacer estadística, se pierden alrededor de 29 asientos del partido de la mayoría. En este caso fueron 35. En eso estoy de acuerdo, perdió más de lo que se podía esperar. Yo creo que el discurso de Trump no ha cambiado. Yo creo que él sigue siendo tan estridente, tan confrontacional como ha sido desde que era candidato. Y creo que, sin lugar a dudas, lo que sucedió es que estas minorías, las mujeres musulmanas, las mujeres en sí, una comunidad de gays, lésbicos, gays, etcétera, y una comunidad de minorías despertó y logró tener, digamos, o logró ganar competencias, que tampoco es algo raro. Cuando Obama era presidente, hace 8 años, y vino su primera elección intermedia, en esa elección intermedia una serie de personajes muy conservadores, muy estridentes del Tea Party ganaron escaños en la Casa de Representantes. Ya, entonces, sería, digamos, como lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, entonces, yo no veo que necesariamente sea una derrota importante para el presidente Trump.
Creo que este estilo de correr al corresponsal de CNN o de decir cosas es algo que ha hecho, que va a seguir haciendo y que su electorado le gusta que haga. Qué falta de respeto que te esté interrumpiendo al presidente y que insista, ¿no? No lo justifico, simplemente trato de explicar lo que pasa, ¿no? Aquí. Entonces, creo que por ese lado no pierde, tampoco creo que gana. O sea, sin lugar a dudas, no mantuvo la mayoría. Hay algunos legisladores que eran muy pro-Trump y que no ganaron y que, al contrario, fueron desplazados por estas minorías. Creo que hay estados en específico en los que nos tenemos que fijar. A ver, Florida, creo que ya... Que Florida se cerró de una manera. Se cerró, está ahora 50-50, ¿no? Como siempre, pero... Yo recuerdo que Florida fue determinante, ¿se acuerdan en aquella elección? En 2000. Exactamente, de Bush. Claro. Pero en esta ocasión tienes un candidato afroamericano muy liberal. Entonces, creo que eso es importante. O sea, lo que simboliza el candidato, Así digamos, es. demócrata. Así es. Creo que Texas es la otra muy importante. Claro. Sin lugar a dudas, Beto O'Rourke perdió la senaduría que estaba compitiendo en contra de Ted Cruz, uno de los voceros más importantes, ultraconservadores, en un estado que es sumamente conservador, en una elección que es a través del estado, porque es por el Senado, y perdió 49-50. Cerradita. Muy cerrado. O sea, Ted Cruz gana por poco. Y Beto O'Rourke es un candidato sumamente liberal. ¿Eso qué te está diciendo? Que hay un cambio en la demografía, por un lado, y que hay un cambio en lo que viene. Ahora, ¿eso qué significa para Trump? Yo creo que Trump es un animal político muy inteligente y habrá que ver cómo va a utilizar esta diversidad, cómo va a utilizar este discurso para seguir haciendo campaña durante los siguientes 2 años y ver cómo, si es que se lanza la reelección. A ver, ese punto me parece interesante. Siguen en campaña, es decir, claro. De hecho, la campaña presidencial empieza en este momento, o sea, con las intermedias. Fueron campaña los primeros 2 años para llegar a la intermedia. Así es. Y ahora va campaña para los próximos 2 años para la reelección. presidencial. A ver, José Luis, Fíjate, ¿cómo puede vivir un país en campaña todo el tiempo? El país vive en campaña permanentemente Estados Unidos y además son campañas muy redituables porque mucha gente gana mucho dinero, ¿no? Y aporta mucho dinero, desde luego. Fíjate, la afluencia fue un público nuevo, una intermedia en el cual no habíamos visto una presencia electoral tan importante en términos numéricos como la que vimos en esta intermedia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la gente está inquieta. O sea, que la gente salió a votar. La gente salió a votar. Los jóvenes, los millennials, las mujeres, las minorías. O sea, votaron más latinos en proporción ahorita, en esta elección intermedia, que los que votaron en la elección presidencial. Eso es muy significativo porque normalmente las minorías, las llamadas minorías, votan en menos proporción en la intermedia que en la presidencial. Claro. Subió. Sí, normalmente las intermedias en todos lados son elecciones que concitan menos. De bajo perfil. Exactamente. La de alto perfil es la presidencial, es la corona de la reina. Entonces, aquí lo que tenemos es una situación de polarización que de alguna manera está siendo matizada por la presencia de grupos que representan posiciones muy extraordinarias. Por ejemplo, aquellos que dicen que hay que salvar la democracia estadounidense de un personero de la política que en sus novatadas juega con el neofascismo, digamos, por ejemplo, ¿no? Consciente de las acciones de los nazis en los Estados Unidos sin que diga nada. Al mismo tiempo se atreve a tener un discurso políticamente incorrecto en contra de las mujeres y cualquier cantidad de grupos. No vale la pena mencionarlos porque son prácticamente todos los que lo ponen. Es un sujeto al que si tú te opones, esa parte de la otredad que eres tú, eres descalificada como inexistente o simplemente sin razón. Entonces, te avienta el tren completo. Exactamente. Es decir, el objeto de su amor, que es el poder, ¿no? En este momento lo pierde. Yo por eso sí creo que pierde. Yo creo que hay una parte del narcisismo de Trump que está herida. Un desaire, un líder narcisista como Trump, y esto lo vemos desde Eric Fromm ¿cómo se llama? En el famoso libro sobre el autoritarismo nazi, ¿no? Que es muy importante. Está desairado. Lo desairó un sector muy importante de la población. Él no se esperaba una elección de este tipo, él creía que iba a ganar. Entonces su discurso ganador es el discurso del líder
yo diría sádico incluso. Porque más él responde y dice, excelente resultado. En la noche ya no tengo Twitter, pero leí su tweet. Dice, excelente resultado. Y relativamente excelente resultado, porque si tú tienes, si el Senado queda como Geisel lo propone en este momento, 49-51. Va a ser la misma diferencia que tenía el Senado anterior. Y la Cámara de Representantes no. En la Cámara de Representantes se discuten cosas mundanas, concretas, claras, fuertes, presupuesto, dinero para salud y el tema migratorio. Y ahí viene el tema migratorio como un tema de discusión y un caballo pues de político muy serio para los dos partidos y para las dos posiciones, que va a polarizar de nuevo muchísimo la preelección. No se diga el proceso de investigación, de desafuero, que no sabemos a dónde va a llegar, porque en este momento todavía es muy temprano para decirlo. Pero que es interesante, porque ya podemos prefigurar desde ahora, digo yo sin ser experto, nada más escuchándolos a ustedes, cuáles pueden ser algunos de los temas que van a gravitar en los próximos 2 años. ¿Va a seguir siendo salud? ¿Va a seguir siendo migración? Va a gravitar este tema de la trama rusa y además a ver cómo pinta esa elección, porque esa elección, la anterior, fue muy sucia, déjenme decirlo así, y además incluso fue históricamente una elección que marcó un antes y un después en la manera en la que se están jugando los procesos electorales en las así llamadas democracias occidentales, y ahora pues también no se ve por qué vaya a ser más tranquila la elección que sigue, pero hay un tema, Geisel, que tú trajiste a la mesa, en que te pregunto si vislumbras en Beto, en alguien, un liderazgo demócrata. Se dice que el propio Bernie Sanders sigue teniendo una popularidad muy alta y puede ser un candidato muy competitivo, no sé, te pregunto, ¿vislumbras quiénes podrán ser las figuras que disputen desde el bando demócrata la presidencia Trump? Vislumbro otra pelea dentro del Partido Demócrata por el liderazgo. Creo que no nada más está Beto O'Rourke, que aunque perdió, sigue siendo una figura importante, con ideas muy de izquierda, digamos, muy liberal. Bernie Sanders, sin lugar a dudas, anda por ahí todavía. Nancy Pelosi, que es increíble, o sea, fue la primera vocera de la casa cuando Obama ganó la presidencia, y va a ser la vocera otra vez, que es, digamos, hay poca disciplina partidista y los partidos no tienen tanto poder como en países como en México. Sin embargo, otra vez vuelve a luchar por ser la vocera de la Casa de Representantes y por lo tanto la líder de la mayoría. Entonces tienes figuras como Bernie Sanders y Nancy Pelosi, que ya son grandes. Tienes figuras nuevas como Alejandra Delano, creo que se llama, no, Alejandra... Sí, la puertorriqueña. Así es, brillante, de Nueva York, la más joven, la de Nueva York, sí. 29 años, tienes a Beto O'Rourke, con posiciones muy extremo. ¿Ya los verías jugando a la presidencia? Claro, ya están. Tienes a Kamala Harris, ¿no? Senadora por el estado de California, que también ha sido muy, muy dura, o sea, ya hay. Y por el otro lado tienes a otras figuras que están jugando tras bambalinas, ¿no? El presidente Obama y su esposa, que acaba de sacar un libro y con el pretexto de que está sacando un libro está yendo por todo el país haciendo pequeños grupos de mujeres jóvenes en donde están hablando de qué esperan de Estados Unidos. Está jugando. No, yo creo que Michelle hasta ahora no está jugando, pero sí está jugando a poner... a influir. Así es, a influir. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que no hay un líder, que va a haber muchos que van a levantar la mano y que otra vez podemos vislumbrar, como vimos en la elección entre Obama y Clinton, y después entre Clinton y Bernie Sanders. O sea, no hay, que además es característico de los partidos de izquierda, ¿no? Sí, o sea, pero mala noticia para los demócratas llegar divididitos y peleaditos a la elección presidencial. Teniendo un presidente como Trump, tampoco hay otros liderazgos dentro del Partido Republicano. Esa iba a ser mi pregunta, José Luis. ¿Tú ves que alguien, para cerrar el bloque, tú ves que alguien le dispute con seriedad la candidatura al propio Trump a la presidencia de su partido? El propio Mike Pence es el vicepresidente. Ese es incluso uno de los riesgos del desafuero, que tú tengas que emerja el vicepresidente como presidente, que es un cristiano evangélico con ideología real. Trump no tiene ideología. Trump no es un pragmático que se aventó al ruedo cambia de un tema a otro. Da manotazos sobre la mesa y luego grita y luego se enoja y luego, en fin. Pero Pence es un tipo con un pensamiento orgánico, ideología muy clara y es muy, muy apoyado por los evangélicos cristianos, un sector muy amplio. Entonces, ahí puede estar el problema,
del impeachment de Trump, que emerja un líder que probablemente llega muy debilitado porque el propio Trump lo debilita como un presidente potencial, una vez que el escándalo se arme y si es que se arma suficientemente bien y tenga que renunciar a la presidencia, o bien un Pence fortalecido por estos grupos ultraconservadores que no necesariamente apoyaron a Trump ni que lo apoyarían a Trump en un proceso de reelección. Ahora, hay un asunto, hay mucho cuidado por parte de los republicanos en este momento después de la elección. En mi opinión, va a haber mucho cuidado en cómo se posicionan frente al trumpismo. Por ejemplo, un discurso de Trump en este momento es: los que no me apoyaron perdieron por esa razón, vean, no me quisieron, entonces ustedes pierden porque no fueron leales a el trumpismo. Entonces, pero está por verse cuál va a ser esa correlación de fuerzas, ¿no? El propio partido republicano, sus propias disputas internas. Así es. Pues interesantísimo el análisis hasta aquí. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien. Les voy a preguntar un poquitín más de eso, de lo que se prefigura para la elección que sigue y algo muy importante: el impacto de esto que pasó y de lo que podría pasar para México, pues porque al final eso sí seguirán siendo, y eso no va a cambiar, nuestros vecinos en el norte. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Semanal. Estamos analizando ya no solamente la elección intermedia de los Estados Unidos, sino lo que sigue en los Estados Unidos, que son 2 años muy interesantes, muy intensos. Nos decías, Hazel, que ves que por el lado de los demócratas van a haber diversas y varias figuras que podrían aspirar a la candidatura presidencial, así que todavía no sabemos qué va a pasar por ahí. Y también nos decía, creo que muy interesante en el caso de José Luis, el tema de que por los republicanos, si bien Trump parecería ser el candidato natural, podría haber ahí, en un contexto eventualmente de debilitamiento por todo el tema de la trama rusa, las investigaciones y demás, alguna figura como Pence que podría ser eventualmente una figura que le dispute al menos la candidatura a Trump. Pero desde tu punto de vista, Hazel, y esta es una cuestión que me parece fundamental, ¿cuáles son los tiempos? Es decir, ¿en qué momento vamos a empezar a ver, sobre todo del lado demócrata, cuándo deberían, porque si no tienen un liderazgo pronto, difícilmente le van a disputar la candidatura? No, yo creo que al contrario, no creo que sea pronto cuando se vayan a disputar ese liderazgo. Creo que este año van a trabajar, van a tratar de dar resultados. A lo mejor de no tener posiciones muy estridentes, yo lo que vislumbro es, dada esta diversidad que se eligió en la Casa de Representantes y lo que estamos viendo en cambios de demografía, es muy probable que, por el contrario, el Partido Republicano, o por lo menos quien ahora lidera el Partido Republicano, se vuelva todavía más conservador. ¿No te crees que ante la diversidad, en vez de buscar, digamos, coquetearle, digamos, buscar atraerla, no? Va a haber Yo creo que va a haber una división todavía más grande. Wow. Yo creo que los demócratas van a tener que evaluar qué tipo de candidato quieren. ¿Quieren alguien que enfrente ese discurso ultraconservador con ideas que pueden sonar ultraliberales, o tener a alguien que esté en el medio? Y creo que hoy se acaba de decidir la elección de Arizona, de una de las 2 senadurías, y ganó una demócrata moderada. Creo que eso manda otra señal, ¿no? Arizona, que no había elegido un demócrata desde los años 70 para el Senado, ahora tiene una senadora demócrata, pero es una demócrata moderada. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres tener demócratas moderados y eso va a ser más atractivo para el electorado en general, o quieres tener estridente? Ahora, tienes que pensar que todavía hoy la elección a presidente se elige por medio del colegio electoral, y que va a tener que tener una estrategia, ¿no? Para ganar determinados estados, porque ni siquiera ganar determinados estados, ganar determinadas ciudades para ganar la mayoría en ese estado, para tener el winner takes all y ganar el estado. Entonces, habrá que ver cuál es la estrategia. Obama lo hizo muy bien. Clinton olvidó algunos de estas ciudades que eran muy importantes. Entonces habrá que ver cuáles son las estrategias también. Porque nunca hay que olvidar que Clinton ganó la mayoría del voto popular. Así es. Eso que no se nos olvide. Pero no ganó
los estados necesarios, digamos, y pero ganó las urbes. En buena medida ganó las urbes. La zona agrícola fue abandonada por el Partido Demócrata equivocadísimamente. Clinton nunca daba por segura su triunfo y al final acabó perdiendo los 3, 4 swing states básicos, ¿no? Que fueron los del norte, ¿no? Donde se producía antes, la industria del carbón era la reina del... ¿Y ahí tendrían que regresar los demócratas, José Luis? Mira, sí, ahí van a tener que entrar, pero yo creería que hay un debate anterior mucho más complejo, precisamente por lo que se está planteando aquí, y es el tema de la democracia. Uno de los grandes planteamientos o los grandes problemas propuestos por un sector muy importante y pensante de la población estadounidense, de la clase política estadounidense y del sector intelectual, más desde luego ahora, por cierto, apoyado por este sector de población que emerge como un votante proactivo a favor del progresismo, es la salud de la democracia estadounidense y por tanto del sistema liberal, del liberalismo. El liberalismo como la cuna fundamental de la democracia que hace que florezcan la oposición, la diferencia, la disidencia, la tolerancia, la pluralidad y el debate democrático entre partes. Ese es el gran tema. Entonces, en mi opinión, lo mejor que les puede pasar a los dos partidos es correrse hacia el centro. Porque el extremo al que ha llevado la política en este momento el trumpismo, básicamente el trumpismo, o sea, date cuenta de una cosa, el bushismo engendra el obamismo y el obamismo engendra el trumpismo. Pues, ojalá nos engendren como dice un articulista, liberalismo. Como dice un articulista, como decía aquella poetisa estadounidense cuando hablaba de Clinton, decía, Clinton es el primer presidente negro en la historia de los Estados Unidos. Y después, ahora, tenemos al primer presidente auténticamente blanco, que es Trump, en términos de la venta de la blanquitud como una consigna de la básica, clave de la cultura más tradicional, más conservadora y más reaccionaria. Entonces, lo que vamos a ver aquí es, en mi opinión, lo mejor que le puede pasar por salud política a los dos partidos, es correrse al centro. Yo no sé si en ese sentido Beto O'Rourke puede ser una opción precisamente por liberal, a menos que se modere como lo hizo Obama. Obama, recuerden, cuando Obama era activista en Illinois, en Chicago, era un activista de izquierda profunda. Sus 3 libros importantes hablan de una posición en muchos sentidos marxista, digamos, ¿no? Pero se moderó al llegar al poder. Así también puede ser el caso de Bernie, el caso de Beto O'Rourke, pero no el caso de Biden, que es un hombre claramente progresista, que no hemos mencionado aquí, pero que ya está grande, pero sin embargo al cual se están en este momento refiriendo y además acudiendo muchas gentes. Ahora, la señora de Obama definitivamente tiene mucho peso en esta contienda y en este debate que se va a dar en los próximos 2 años. Vamos a tener un año tranquilo de clase de representantes haciendo su trabajo en contra de Trump. Y luego viene luego viene la buena, ¿no? Entonces vamos a ver a Michelle Obama actuando. A la Michelle Obama ya se le está pidiendo, la señora Obama se le está pidiendo que intervenga y tome parte como una precandidata. Entonces vamos a ver si en este juego de toma y daca vemos a un candidato que emerja con carisma, con presencia, con legitimidad, pero sobre todo con un toque de moderación e inteligencia política que le permita poder al Partido Demócrata posicionarse. Ahora, nos dice José Luis, vamos a tener un 2019 de respiro y un 2020 de vértigo en cuanto a lo que se refiere a la política estadounidense. ¿Y qué con México? ¿Qué con México? ¿Cómo ves, Hazel, en un momento en el cual también nosotros pues tenemos un cambio político en ciernes muy importante que ya se materializa finalmente, porque ya hacía falta el 1 de diciembre y que pues nos va a establecer también pues otras reglas y otro tipo de juego con los Estados Unidos? Mira, desafortunadamente no hemos tenido definición del gobierno en transición sobre su posición con Estados Unidos. Creo que para el gobierno era importante sacar adelante el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Más allá de eso, pues no hay una gran definición. Entonces, vienen retos, creo que vienen retos importantes. Por un lado, tenemos que entender que Estados Unidos va a estar en una campaña de 2 años, que aunque el 19 sea más o menos liviano, van a seguir en campaña y vendrá un 20 muy álgido. Al mismo tiempo tienes el problema o el tema de la migración centroamericana que ya está impactando México, ¿no? O sea, tenemos miles de migrantes. Ya no solo está pasando allá, ya nos está... Así es, ¿no? Y en principio, pues pasan por aquí porque van en camino. Y por el otro lado, el hecho, que yo creo que no va a cambiar, del número de deportaciones que vendrán desde Estados Unidos,
que seguramente será una política que se endurecerá. Claro. Por ejemplo, una de las declaraciones del presidente Trump después de la elección es eliminar cualquier posibilidad de pedir asilo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y que seguirán en campaña. En realidad, vemos estos ensayos militares que están haciendo en la frontera de Texas, en El Paso, que no es casualidad, Beto O'Rourke es de ahí, y ya están cerrando las garitas en Tijuana, etcétera. Entonces, creo que habrá que tener una política, habrá que definir una política. Creo que el tema de la migración va a ser uno de los temas principales. Si bien no se quiere ver como política exterior, sí se tiene que ver como política interméstica. Vienen migrantes de Centroamérica, regresan migrantes desde Estados Unidos hacia México y México tendrá que hacer algo. Por supuesto, el tema del crimen organizado y la seguridad seguirá siendo un tema importante. Y pues ojalá que encuentren temas positivos, ¿no?, en los cuales trabajar, en los cuales ambos gobiernos vale la pena. Creo que México tendrá que seguir siendo creativo en trabajar no solamente con el Ejecutivo, sino en un Congreso que puede ser que sea más abierto y en los estados. En los estados. A ver, de esos temas positivos, ¿se te ocurre alguno, José Luis? Porque dice Geisel, bueno, pues ya tenemos el problema de migración, tenemos el problema de seguridad, bueno, pero también ojalá, nos dice, se trabajan en temas en positivo. ¿Qué podríamos nosotros imaginar como una agenda constructiva México-Estados Unidos? Mira, yo creo que a México le falta una política exterior estadounidense, no una política internacional. La política estadounidense es interméstica, como ya se mencionó, no es parte de la política internacional. Nosotros tenemos que hacer un apartado muy claro y decir, nuestra política frente a Estados Unidos es frente a Estados Unidos, con Estados Unidos. Y el resto del mundo es otra. Y el resto del mundo es otra, y yo creo que ese es precisamente el reto de México, hacer una política proactiva en el resto del mundo para tener un posicionamiento frente a Estados Unidos que nos permita tener posiciones de ventaja. Con respecto al tema de la migración, todos los temas que yo veo son temas que van en negativo, es decir, el antimexicanismo promovido desde la emergencia del trumpismo en el 2015-16 ha sido conspicuo, no ha parado, y México no ha hecho mucho para detenerlo. Al contrario, invitamos a Trump en 2016, ¿no?, que viniera todavía como candidato, e incluso en posición muy desventajosa frente a Clinton, a que visitara Los Pinos. Eso fue un error. Ojalá no se cometan esos errores de nuevo. Ojalá México tenga la capacidad de tratar tema por tema, o el tema en conjunto de la migración como un tema de enorme complejidad, digamos, de una complejidad interméstica muy seria, que tiene que dibujar un nuevo panorama en las relaciones entre los dos países. Yo creo que se tiene que tomar la oportunidad de haber firmado este famoso Telecán 2.0 y lograr con ello poner puntos sobre las is en las relaciones con Estados Unidos que no han sido puestos de manera creativa. Yo creo en la diplomacia creativa, me parece que ese es un gran reto. No me queda muy claro si el comienzo, la carta que le envió el presidente electo López Obrador a Trump haya sido la mejor idea. Es una carta un poco tramposa en el sentido de que usted y yo somos muy parecidos. No es muy fácil, a Trump no le puedes dar la mano porque te toma el pie. Entonces yo sí creo que hay que tener mucha cautela con el trumpismo, hay que tener mucha cautela con lo que viene. A mí no me gusta mucho eso de que usted y yo nos parecemos tratándose de Trump. Tratándose de Trump, y yo creo que Trump, y además Trump sí le dijo, bueno, en efecto, vamos a poder trabajar mucho porque sí nos parecemos, en efecto, usted y yo. Y yo creo que no es ese. El tema de la relación México-Estados Unidos es una relación de intereses, no de amistad. Es una relación diplomática en donde tienen que debatirse los grandes problemas y no si somos más cuates o menos cuates. Para cerrar, claro, Geisel, porque pensando en esto, creo que la política exterior con Estados Unidos, o la política, ¿no?, también ahora sí tiene que ser una política también con Centroamérica. Claro. ¿Qué dirías? Así es. Y yo creo que los temas se tienen que tratar de uno a uno. No estoy de acuerdo en una política de confrontación. Yo creo que habrá que buscar los canales ideales para trabajar los temas. Como te digo, creo que no solamente tiene que ser una política de Palacio Nacional a Casa Blanca. La verdad es que por cuestiones de la vida me ha tocado trabajar con los servicios exteriores de ambos países y hay un entendimiento que ya se ha creado a lo largo de muchos años. Hay redes que ya están hechas y hay una infinidad de sociedades que se han hecho en el plano comercial, en el plano educativo, en el plano incluso
en el plano legislativo, entre legisladores y legisladores, con los gobernadores. Estatales. Entonces creo que hay que aprovechar todo eso. Tenemos temas positivos, somos el socio número 1 de la mitad de los estados y creo que eso nos da, digamos, dentro del esquema de 3 ramas de poder y de pesos y contrapesos de Estados Unidos, nos da ventajas para poder trabajar. Pues muchísimas gracias a los dos. La verdad ha sido muy interesante, ha sido muy importante tenerlos aquí. Sí nos han ayudado a entender no solo lo que pasó, sino lo que podría pasar en los Estados Unidos y sobre todo esto, la relevancia geopolítica que tiene para el mundo, pero en particular para México, el proceso político estadounidense. Gracias a usted por habernos acompañado aquí en Observatorio. En Observatorio Semanal nos vemos como todas las semanas en TV UNAM el próximo domingo.